John Winston Lennon fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser líder y fundador de la banda de rock The Beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Nació en Liverpool, donde siendo adolescente se vio inmerso en el boom británico del skiffle. Formó la banda The Quarrymen en 1956, que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el grupo se disolvió, Lennon inició una carrera como solista en la que publicó varios álbumes como John Lennon / Plastic Ono Band de Imagine, y canciones icónicas como Give Peace a Chance, Imagine, la mayoría de ellas expresan sus ideas socialistas y pacifistas. Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró temporalmente de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado ese mismo año. Demostró un carácter rebelde y un ingenio mordaz en su música, el cine, la literatura y el dibujo, así como en sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas. Además, la polémica lo persiguió debido a su constante activismo político junto a Ono. En 1971 se mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam y su capacidad de movilizar gente dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de encarcelarlo y expulsarlo del país, mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos de la contracultura y de diversas disidencias. Hasta 2012, en los Estados Unidos las ventas de Lennon como solista superaban los 14 millones de unidades, y ya sea como intérprete, autor o coautor, es responsable de 25 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100. En 2002, fue colocado en el 8º puesto en una encuesta de la BBC sobre los 100 mejores británicos, mientras que en 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el 5º mejor cantante de todos los tiempos. Además, figura como el 3er mejor compositor de todos los tiempos de la misma publicación, solamente superado por Paul McCartney y Bob Dylan. Después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994. Biografía. 1940 a 1957, primeros años. Lennon nació durante la Segunda Guerra Mundial, el 9 de octubre de 1940 en el Hospital Materno de Liverpool, hijo de Julia y Alfred Lennon, un marino mercante de ascendencia irlandesa, que estaba ausente durante el nacimiento de su hijo. Debido a su deber como soldado y marino en plena guerra. Sus padres le llamaron John Winston Lennon en honor a su abuelo paterno, John Jack Lennon, y por el primer ministro de ese entonces, Winston Churchill. Su padre se hallaba a menudo lejos de casa, pero regularmente enviaba cheques de pago al número 9 de Newcastle Road, Liverpool, donde Lennon vivía con su madre. Sin embargo, los cheques dejaron de llegar cuando fue arrestado en febrero de 1944 por ser un ausente sin permiso. 6 meses después regresó a casa y se ofreció a cuidar de su familia, pero Julia, por entonces embarazada de otro hombre, rechazó la idea. Bajo una presión considerable, Julia le otorgó el cuidado de Lennon a su hermana, Mimi Smith, después de que ésta denunciara la situación familiar del niño en varias ocasiones ante los servicios sociales de Liverpool. En julio de 1946, el padre de Lennon visitó a Smith y secretamente se marchó con su hijo a Blackpool, con la intención de llevarlo a Nueva Zelanda con él. Julia lo siguió, junto a su actual pareja, Bobby Dickens, y, después de una acalorada discusión entre ambos, Alfred obligó al niño, de tan solo 5 años, a elegir con quién se quedaría. Lennon escogió a su padre 2 veces, pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y la siguió. Desde ese momento tendrían que pasar 20 años para que Lennon volviese a ver a su padre. Durante el resto de su infancia y adolescencia vivió con sus tíos Mimi y George Smith, sin hijos, en una casa de su propiedad llamada Mendips,
ubicada en 251 Menlove Avenue, Bolton. Su tía solía comprarle volúmenes de cuentos, mientras que su tío, ganadero de una granja familiar, le compró una armónica y lo ponía a resolver crucigramas. Su madre visitaba Mendips casi todos los días y cuando Lennon cumplió los 11 años solía ser él quien la visitaba a ella. De carácter jovial y liberal, representó una figura muy diferente de la personalidad conservadora y muchas veces prejuiciosa de la tía Mimi. En el vecindario cercano de Mendips, Dion hizo desde muy niño sus primeras amistades, que mantendría toda la vida. A la vuelta de su casa, en Valley Road, vivían Pete Sutton, Ivan Vaughan y Nigel Ali, los tres serían miembros originales de The Quarrymen. Sobre todo establecería una íntima relación con Sutton, con quien compartía un espíritu rebelde y un sentido del humor que más de una vez les valió ser castigados y humillados con golpes de vara en la escuela, siendo conocidos por los maestros como Sennon and Lotton, o Lotton and Sennon. Uno de los lugares preferidos de Lennon y sus amigos durante la niñez, era un jardín arbolado que pertenecía a un orfanato del Ejército de Salvación, llamado Strawberry Field, ubicado a menos de 500 metros de su casa. En septiembre de 1980 habló acerca de su infancia, su familia y su carácter rebelde. Con regularidad, visitaba a su primo, Stanley Parks, quien vivía en Fleetwood. 7 años mayor que él, Stanley lo llevaba de paseo y a cines locales. Durante sus vacaciones escolares, Parks solía visitarlo junto a Leila Harvey, otra prima en común, y todos juntos iban a Blackpool 2 o 3 veces por semana a ver espectáculos. Visitaban la Blackpool Tower, donde veían a artistas como Dickie Valentine, Arthur Askey, Max B. Graves y Joel Owens. Parks señaló que a Lennon le gustaba particularmente George Formby. Después de que la familia de Parks se mudara a Escocia, los tres primos solían pasar sus vacaciones escolares juntos allí. Parks recuerda, Dion, la prima Leila y yo estábamos muy unidos. Mientras viajábamos en coche desde Edimburgo a Darnes, solíamos divertirnos mucho. Esto fue desde que John tenía 9 años hasta los 16. Lennon tenía 14 años cuando su tío George murió, a los 52 años, de una hemorragia hepática el 5 de junio de 1955. Lennon fue criado como anglicano y asistió a la escuela primaria Dovedale, al igual que Sutton y Vaughan. En 1952 aprobó el examen de ingreso para realizar el primer tramo de su educación secundaria en la Quarry Banking School, a la que asistió hasta 1957. Según Harvey, en esa época era, un muchacho despreocupado, de buen humor, dócil y alegre. A menudo dibujaba tiras cómicas, las cuales compilaba en un cuaderno escolar al que llamó The Daily Haul, pero a pesar de su talento artístico, sus informes escolares eran negativos, indudablemente por el camino hacia el fracaso sin esperanzas, más bien un payaso en clase haciendo perder el tiempo al resto de los alumnos. En 1955 estalló el rock and roll y en 1956 estalló en Gran Bretaña la llamada locura del esquifle, apasionándose como los millones de adolescentes británicos que integraban la generación nacida durante el horror de la última guerra. Dion estableció entonces un vínculo profundo con su madre, yendo a su casa en Blomfield Road, Liverpool, donde ella le reproducía discos de Elvis Presley y le enseñaba a tocar el banjo, demostrándole cómo tocar Ain't That a Shame, de Fats Domino. Su madre le compró su primera guitarra en 1956, una Gallotone acústica que costó la módica cantidad de 5 libras y 10 chelines, dinero que Julia le prestó a Ion a condición de que la guitarra permaneciera en su casa, y no de Mimi, sabiendo bien que su hermana no apoyaba las aspiraciones musicales de su hijo. Mimi, escéptica ante la idea de que Lennon fuese a ser famoso algún día, suponía que se aburriría de la música, diciéndole a menudo, la guitarra está muy bien, Dion, pero nunca podrás ganarte la vida con ella. El 15 de julio de 1958, cuando Lennon tenía 17 años, su madre, que regresaba a casa tras haber visitado a los Smith, falleció después de ser atropellada por un oficial de policía que conducía ebrio.
En 1957 Lennon reprobó todos sus exámenes de nivel secundario superior y solo fue aceptado en el Liverpool College Art después de que su tía interviniera hablando con el director. Una vez en el colegio, comenzó a vestir como un teddy boy y era conocido por interrumpir las clases y ridiculizar a los maestros. Como consecuencia, fue excluido de la clase de pintura y del curso de artes gráficas, además de ser amenazado con la expulsión del centro escolar debido a su comportamiento, que incluía haberse sentado en el regazo de una modelo desnuda durante la clase de dibujo anatómico. Reprobó el examen anual a pesar de la ayuda de algunos compañeros y de quien sería su futura esposa, Cynthia Powell, y fue echado del colegio antes de su último año. 1957 a 1970, de The Quarrymen a The Beatles. 1957 a 1966, formación, fama y comercialización, y años de gira. 1967 a 1970, años de estudio, separación y comienzos en solitario. 1970 a 1980, carrera como solista. 1970 a 1972, inicial éxito en solitario y activismo. 1973 a 1975, el fin de semana perdido. 1975 a 1980, retiro y regreso. Asesinato y funeral. Alrededor de las 10:50 de la noche del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman, a la entrada del edificio, disparó contra Lennon por la espalda 5 veces, de las cuales impactaron 4 en la espalda y el hombro izquierdo. Fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11 de la noche. Ese mismo día, en la tarde, Lennon había autografiado una copia de Double Fantasy a Chapman. Al día siguiente, Ono emitió una declaración, diciendo, "No hay funeral para John", concluyendo con las palabras, "John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él". Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Fencliff en Hartsdale, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields. Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los 20 años de reclusión. Actualmente aún permanece en la cárcel, después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional. Teoría sobre injerencia de la CIA en el asesinato. Vida personal. Personas cercanas. Cynthia Lennon. Brian Epstein. Julian Lennon. Yoko Ono. Mike Pan. Sean Lennon. Ex-Beatles. Activismo político. Lennon y Ono usaron su luna de miel para realizar una encamada por la paz en el Hotel Hilton de Ámsterdam, llevada a cabo en marzo de 1969. El evento fue cubierto y ridiculizado por los medios de comunicación de todo el mundo. Una segunda encamada por la paz se llevó a cabo 3 meses más tarde en el Hotel Queen Elizabeth en Montreal, donde Lennon escribió y grabó "Give Peace a Chance". Lanzada como sencillo, fue rápidamente adoptada como himno contra la guerra y cantada por 250,000 de manifestantes contra la guerra de Vietnam en Washington, D.C., el 15 de noviembre, durante la segunda protesta contra la guerra organizada por el activista Jerome Grossman. En diciembre la pareja financiaría la colocación de grandes carteles en 10 ciudades alrededor del mundo, los cuales decían en la lengua local, "La guerra se termina. Si tú lo quieres". Más tarde ese año, Lennon y Ono apoyaron los esfuerzos de la familia de James Anratti, ahorcado por asesinato en 1962, para demostrar su inocencia. Los que habían condenado a Anratti eran, de acuerdo con Lennon, la misma gente que está traficando armas hacia Sudáfrica y matando a los negros en las calles, los mismos cabrones que tienen el poder absoluto, las mismas personas que dirigen todo, es todo ese ámbito burgués de mierda. En Londres, Lennon y Ono llevaron a cabo una marcha cuyo lema era,
Gran Bretaña asesinó a Ann Ratty, y una protesta silenciosa para James Ann Ratty, y produjeron un documental de 40 minutos sobre el caso. En una audiencia de apelación realizada años después, la culpabilidad de Ann Ratty fue confirmada tras hallar evidencias en forma de restos de DNA. Su familia continuó apelando en 2010. A mediados de 1971, cuando los trabajadores de la constructora naval UCS, en Clydeside, decidieron laborar sin paga para evitar que cerrara la empresa, Lennon y Ono se solidarizaron enviándoles un arreglo de rosas rojas y 5.000 libras. Después de que la pareja se mudara a Nueva York en agosto de 1971, hicieron amistad con dos de los integrantes de los Chicago Seven, los hippies y activistas contra la guerra Jerry Rubin y Abby Hoffman. Otro activista contra la guerra, John Sinclair, poeta y cofundador del Partido de las Panteras Blancas, cumplía 10 años en prisión por la venta de 2 porros de marihuana después de una serie de condenas anteriores por posesión de droga. En diciembre de 1971 en Ann Arbor, Michigan, 15.000 personas asistieron a la manifestación por la libertad de John Sinclair, un concierto de protesta que contó con la presencia de Lennon, Stevie Wonder, Bob Seger, Bobby Seale del partido Pantera Negra, entre otros. Lennon y Ono, acompañados por David Peel y Rubin, interpretaron acústicamente 4 canciones que aparecerían en su próximo álbum Sometime in New York City, incluyendo John Sinclair, cuya letra exigía su liberación. Un día antes de la manifestación, el Senado de Michigan aprobó una ley que reducía significativamente el castigo por posesión de marihuana y 4 días más tarde Sinclair fue liberado tras una fianza de apelación. La actuación fue grabada y 2 de las canciones aparecerían más tarde en John Lennon and the Alley. Tras la masacre del Domingo Sangriento en Irlanda del Norte en 1972, donde 14 manifestantes sin armas fueron asesinados por el ejército británico, Lennon dijo que, dada la posibilidad de elegir entre el ejército y el IRA, él estaría del lado de este último. Lennon y Ono escribirían 2 canciones de protesta para su álbum Sometime in New York City por la intervención británica en Irlanda, Lack of the Irish y Sunday Bloody Sunday. En el año 2000, David Seale, un exmiembro del Servicio de Seguridad Nacional británico MI5, señaló que Lennon había dado dinero al IRA, aunque esta declaración fue rápidamente negada por Ono. El biógrafo Bill Harry cuenta que tras el Domingo Sangriento, Lennon y Ono apoyaron económicamente la producción de la película The Irish Tapes, un documental político de inclinación republicana. De acuerdo con informes del FBI, Lennon simpatizaba con el International Marxist Group, un partido trotskista formado en Gran Bretaña en 1968. Sin embargo, el FBI consideraba que Lennon tenía una eficacia limitada como revolucionario debido a que estaba, constantemente bajo los efectos de narcóticos. En 1973, Lennon aportó una quintilla llamada, Why Make It Sad to Be Gay, al libro de Gay Liberation Book de Len Richmond. La última acción de Lennon como activista político fue una declaración en apoyo a la huelga de los trabajadores de sanidad en San Francisco el 5 de diciembre de 1980. Él y Ono planeaban unirse a la protesta de los trabajadores el 14 de diciembre. Sin embargo, para esta época, Lennon se había apartado de la escena de la contracultura a la que había apoyado con tanto ahínco durante las décadas de los 60 y 70, y se hallaba más alineado al conservadurismo, aunque se ha debatido si realmente llegó a estar en esta línea de pensamiento. Ello terminaría siendo un factor de conflicto y de incomodidad para el gobierno de Estados Unidos. Las teorías que apuntan a que su posterior asesinato en 1980 habría sido planificado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, y que Mark Chapman, indicado como el autor material, habría sido en realidad un agente de dicho organismo, han tomado visos de verdad con los años. Intentos de deportación. Tras el impacto de Give Peace a Chance y Happy Christmas, ambas fuertemente asociadas con el movimiento contra la guerra de Vietnam, el gobierno de Nixon
al oír los rumores de la participación de Lennon en un concierto que se celebraría en San Diego durante la Convención Nacional Republicana, trató de deportarlo. Nixon creía que las actividades de Lennon contra la guerra podrían costarle su reelección. El senador republicano Strom Thurmond aseguró en una nota en febrero de 1972, que la deportación sería una contraofensiva estratégica contra Lennon. El mes siguiente el Servicio de Inmigración y Naturalización inició un proceso de deportación, argumentando que su delito menor por posesión de cannabis en Londres en 1968 hacía imposible su admisión en los Estados Unidos. Lennon pasó los siguientes 3 años y medio entrando y saliendo de audiencias de deportación hasta el 8 de octubre de 1975, cuando un tribunal de apelaciones impidió el intento de deportación, declarando: los tribunales no condonan la deportación selectiva basada en motivos políticos secretos. Mientras la batalla legal transcurría, asistió a manifestaciones e hizo apariciones en televisión. Lennon y Ono aparecieron como presentadores en el programa The Mike Douglas Show a lo largo de una semana en febrero de 1972, presentando a invitados como Jerry Rubin y Bob Isil a medio Estados Unidos. En 1972, Bob Dylan escribió una carta a la INS en defensa de Lennon. El 23 de marzo de 1973, se le ordenó salir de los Estados Unidos antes de los siguientes 60 días. A Ono, por su parte, le fue concedida la residencia permanente. En respuesta, Lennon y Ono realizaron una conferencia de prensa el 1 de abril de 1973 en la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York, donde se anunció la formación del Estado de Nutopia, un lugar, sin países, sin fronteras, pasaportes, nada, solo gente. Agitando la bandera blanca de Nutopia, pidieron asilo político en los Estados Unidos. La conferencia de prensa fue filmada, y más tarde aparecería en el documental de 2006 de USVS John Lennon. Su álbum Mind Games incluyó el tema, Nutopian International Anthem, el cual consta solamente de 3 segundos de silencio. Poco después de la conferencia de prensa, la implicación de Nixon en un escándalo político salió a la luz, y en junio las audiencias sobre Watergate comenzaron en Washington, D.C. Esto llevó a la renuncia del presidente 14 meses después. El sucesor de Nixon, Gerald Ford, mostró poco interés en continuar la batalla contra Lennon, y la orden de expulsión fue anulada en 1975. Al año siguiente, su estado de inmigración de Estados Unidos fue finalmente resuelto, recibió su Green Card, y cuando Jimmy Carter asumió la presidencia en enero de 1977, Lennon y Ono asistieron al evento inaugural. Vigilancia del FBI y documentos retenidos. Después de la muerte de Lennon, el historiador John Wiener presentó una solicitud al gobierno federal para acceder a los archivos del FBI e indagar sobre los intentos de deportación, haciendo uso de la ley por la libertad de la información. El FBI admitió que había 281 páginas de archivos sobre Lennon, pero se negó a publicar íntegramente la mayor parte de ellos debido a que contenían información de seguridad nacional. En 1983, Wiener demandó al FBI con la ayuda de la Unión Estadounidense por las libertades civiles del sur de California. Fueron necesarios 14 años de litigio para obligar al FBI a publicar los archivos retenidos. La ACLU, en representación de Wiener, ganó una decisión favorable en su demanda contra el FBI en el 9º Circuito en 1991. El Departamento de Justicia apeló la decisión de la Suprema Corte en abril de 1992, pero el tribunal se negó a revisar el caso. En 1997, respetando la recién promovida norma del presidente Bill Clinton de que los documentos solo deben ser retenidos si su publicación conlleva daño previsible, el Departamento de Justicia resolvió la mayoría de los asuntos pendientes fuera de la Corte para la publicación de todos los controvertidos documentos excepto 10 de ellos. Wiener publicó sus resultados de 14 años de trabajo en enero de año 2000. Gimme Some Truth, de John Lennon FBI Files contenía facsímiles de los documentos, incluidos los largos informes de los espías confidenciales que detallan la vida cotidiana de los activistas contra la guerra,
los memorandos a la Casa Blanca, transcripciones de los programas de televisión en los que aparece Lennon, y una propuesta para que Lennon fuera detenido por la policía local por delitos de drogas. La historia es contada en el documental de USVS John Lennon. Los últimos 10 documentos de los archivos del FBI sobre Lennon, que informaban sobre sus vínculos con activistas de Londres en 1971 y que habían sido retenidos por contener información de seguridad nacional suministrada por un gobierno extranjero bajo una promesa explícita de confidencialidad, fueron publicados en diciembre de 2006. No contenían ninguna indicación de que el gobierno británico hubiera considerado a Lennon como una seria amenaza. Un ejemplo del material publicado fue un informe proveniente de 2 izquierdistas británicos que esperaban que Lennon financiara una librería de izquierda y una sala de lectura. Escritura y arte. El biógrafo Bill Harry señala que Lennon empezó a dibujar y escribir de forma creativa a una edad temprana estimulado por su tío. Compiló sus cuentos, poesías, tiras cómicas y caricaturas en un cuaderno de la Quarry Banking School al que llamó Daily Haul. Los dibujos y textos eran en su mayoría satíricos, y en todo el cuaderno abundaban los juegos de palabras. Según su compañero Bill Turner, Lennon creó Daily Haul para divertir a su mejor amigo y más tarde compañero de The Quarrymen Pete Sutton, a quien le mostraría su obra antes que a cualquier otra persona. Tras hacer memoria sobre el contenido del cuaderno, Turner comentó que Lennon tenía una obsesión por Guy Pierre, la cual surgió de repente, y en unos de los cuentos, Akeratina Pateito Umine, la mina estaba al final de Guy Pierre. Turner también describió una de las tiras cómicas, la cual representaba una señal de parada de autobús con la pregunta, ¿Why? Sobre ella había un panqueque volando, y abajo, un ciego con gafas caminando con un perro para ciegos, también con gafas. La inclinación de Lennon por los juegos de palabras y las cosas absurdas encontró una audiencia más amplia cuando tenía 24 años. Harry comenta que In His Own Right se publicó después de que, en palabras de Lennon, un periodista que seguía de cerca a The Beatles vino conmigo y acabé enseñándole el material. Ellos dijeron, escribe un libro y así es como se publicó el primero. Al igual que Daily Haul, contenía una mezcla de distintos formatos incluyendo historietas, poesía, dramas y dibujos. Una de las historias, Good Dog Nigel, cuenta la historia de un perro feliz, orinando en un poste de luz, ladrando, moviendo la cola, hasta que de repente escucha un mensaje que va a ser asesinado a las 3. The Times Literary Supplement consideró los poemas y cuentos extraordinarios muy divertidos. Los disparates están bien hechos, las palabras e imágenes se enlazan entre sí en una cadena de pura fantasía. Buckwick reportó, se trata de una escritura sin sentido, pero basta con examinar qué es la literatura sin sentido para ver lo bien que Lennon la expone. Si bien algunos de sus contenidos son juegos de palabras baratos, muchos otros no solo tienen doble sentido, sino un doble filo. Lennon estaba sorprendido no solamente por la buena acogida del libro, sino por el hecho de que fuera analizado por los críticos, y comentó que los lectores tomaron el libro más seriamente de lo que yo lo hice. Comenzó solamente como una broma para mí mismo. En combinación con A Spaniard in the Works, In His Own Right formó las bases para la obra de teatro de John Lennon Play, In His Own Right, coadaptada por Victor Spinetti e Adrian Kennedy. Después de negociaciones entre Lennon, Spinetti y el director artístico del National Theatre, Laurence Olivier, la obra se estrenó en el Old Vic en 1968. Lennon y Ono asistieron a la presentación en la noche de apertura, su segunda aparición pública juntos. En 1969, Lennon escribió, Fourin Han, un sketch basado en sus experiencias de adolescente con la masturbación grupal, para la obra teatral O. Calcutta, de Kenneth Tainan. Después de la muerte de Lennon, más trabajos fueron publicados, incluyendo Scouting by Word of Mouth, AI, Japan Through John Lennon's Eyes, A Personal Sketchbook, con ilustraciones de Lennon sobre las definiciones de palabras japonesas, y Real Love, The Drawings for Sean.
The Beatles Anzaal allí también presentó ejemplos de sus escritos y dibujos. Musicalidad. Instrumentos tocados por John Lennon. Durante un viaje para visitar a su primo en Escocia, Lennon sorprendió al conductor del autobús por la habilidosa manera en que tocaba una pequeña armónica. Impresionado, le comentó a Lennon que podía conseguir una armónica profesional si iba a Edimburgo el día siguiente, donde se había almacenado una en la estación de autobuses después de que un pasajero la olvidara en una de las unidades. Dicho instrumento se convirtió rápidamente en el juguete predilecto de Lennon. Posteriormente, seguiría tocando la armónica, a menudo utilizándola durante los años con The Beatles en Hamburgo, y se convirtió en un sonido característico durante las primeras grabaciones del grupo. Su madre le enseñó a tocar el banjo, y después le compró una guitarra acústica. A los 16 años tocaba la guitarra rítmica con The Quarrymen. Conforme avanzó su carrera artística, tocó distintas guitarras eléctricas, predominando la Rickenbacker 325 y la Gibson J160E, además, desde el principio de su carrera en solitario, la Gibson Les Paul Jr. El productor de Double Fantasy Jack Douglas afirma que desde sus días como Beatle, Lennon afinaba su cuarta cuerda ligeramente en bemol, así su tía Mimi podría darse cuenta de cuál era su guitarra en las grabaciones. En 1965 tocó un órgano Vox Continental en la canción, I Am Down. En ese mismo año tocó un armonio en el tema, We Can Work It Out. De vez en cuando tocaba un bajo de 6 cuerdas, el Fender Bass B, que proporcionaba el sonido del bajo en los temas donde McCartney se ocupaba de otro instrumento. Otro instrumento que tenía en alta estima era el piano, en el cual compuso muchas canciones, incluyendo Imagine, reconocida como su canción más popular. Su improvisación en el piano durante una sesión con McCartney en 1963 llevó a la creación del primer número 1 de The Beatles en Estados Unidos, I Want to Hold Your Hand. En 1964, se convirtió en uno de los primeros músicos británicos en adquirir un mellotron, aunque no se escuchó en alguna grabación de The Beatles hasta su uso en Strawberry Fields Forever, en 1967. Estilo vocal. Cuando The Beatles grabaron Twist and Shout, el último tema de la sesión de un día que realizó la banda en 1963 para su álbum debut Please Please Me, la voz de Lennon, ya afectada por un resfriado, estuvo a punto de acabarse. Lennon dijo, no podía cantar la maldita cosa, estaba gritando. En palabras del biógrafo Berry Miles, Lennon simplemente destrozó sus cuerdas vocales en interés del rock and roll. El productor de The Beatles, George Martin, cuenta que Lennon tenía una aversión innata a su propia voz que nunca pude entender. Siempre me decía, haz algo con mi voz, pon algo en ella, hazla diferente. Martin, obligado, a menudo utilizó la grabación en pista doble y otras técnicas de estudio en su época con The Beatles, así como en su carrera en solitario, su voz fue adquiriendo una capacidad de expresión cada vez mayor. El biógrafo Chris Gregory escribió que Lennon estuvo, tentativamente comenzando a exponer sus inseguridades en una serie de baladas acústicas confesionales, iniciando así el proceso de su terapia pública que finalmente culminaría en los primals gritos de Cold Turkey, y el catártico John Lennon / Plástico No Band. El crítico musical Robert Christgau considera que en este álbum Lennon realiza su mejor actuación vocal del grito enfadado al quejido triste, es modulada electrónicamente e hecha eco, filtrada, y sobrepuesta. David Stuart Ryan apunta que Lennon oscila de la extrema vulnerabilidad, sensibilidad e incluso ingenuidad, en su estilo vocal a un duro estilo, rasposo. Winner también describe contrastes, dice que su voz puede ser, al principio tenue, luego casi se quiebra con desesperación. Después de escuchar la interpretación de This Boy, en The Ed Sullivan Show en la radio unos días después del asesinato de Lennon, el historiador musical Ben Urisi comentó, conforme la voz de Lennon alcanzaba su punto más alto duele mucho oírle gritar con tanta angustia y emoción. Pero eran mis emociones las que escuchaba en su voz. Las que siempre tuve. Legado.
Los historiadores musicales Chinder y Schwartz escribieron sobre la transformación que hubo en la música popular entre las décadas de los 50 y 60, señalando que la influencia de The Beatles no puede ser exagerada, habiendo revolucionado el sonido, el estilo y la actitud de la música popular y abrieron las puertas del rock and roll a una ola de grupos británicos. A partir de entonces el grupo pasó el resto de la década de 1960 ampliando las fronteras estilísticas del rock. Liam Gallagher y su grupo Oasis son entre los muchos que reconocen la influencia de la banda, identificando a Lennon como un héroe. En 1999 nombró a su primer hijo Lennon Gallagher en su honor. En el Día Nacional de la Poesía del Reino Unido en 1999, después de la realización de una amplia encuesta para identificar la letra de canción favorita de los británicos, la BBC anunció a Imagine como la ganadora. En 2006 en un artículo de The Guardian, John Wiener escribió, para la juventud en 1972, fue emocionante ver el valor de Lennon en su defensa contra Nixon. Esa disposición a correr riesgos en su carrera y su vida, es una de las razones de por qué la gente todavía lo admira en la actualidad. De acuerdo con los historiadores musicales Uris y Wieland, el aporte más significativo de Lennon fueron los autorretratos en sus canciones habla por y sobre la condición humana. Lennon sigue siendo recordado en todo el mundo y ha sido objeto de numerosos monumentos y homenajes. En 2002, el aeropuerto de la ciudad natal de Lennon fue rebautizado como Aeropuerto de Liverpool John Lennon. En 2010, en lo que habría sido el cumpleaños 70 de Lennon, fue develado el monumento a la paz John Lennon en Chavase Park, Liverpool, por Cynthia y Julian Lennon. La escultura titulada Peace y Harmony exhibe símbolos de paz y lleva la inscripción Paz en la Tierra para la conservación de la vida en honor a John Lennon 19401980. En La Habana, Cuba, fue inaugurado el Parque John Lennon, para conciertos y actividades culturales. Se colocó una estatua de Lennon, de tamaño natural, sentado en una banca. En noviembre de 2013 la Unión Astronómica Internacional nombró Lennon a uno de los cráteres de Mercurio en su honor. Reconocimientos y ventas. El trabajo del dúo compositor Lennon-McCartney es considerado como uno de los más influyentes y trascendentes del siglo XX. Como intérprete, escritor o coescritor, Lennon es responsable de 25 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100 estadounidense. Las ventas de sus álbumes en los Estados Unidos alcanzan los 14 millones de unidades. Double Fantasy fue su álbum de estudio mejor vendido, con 3 millones de copias vendidas en los Estados Unidos, publicado unas semanas antes de morir, ganó el premio Grammy por álbum del año en 1981. El año siguiente, le fue concedido el premio Brit por contribución destacada a la música. En 2002, en una encuesta realizada por la BBC, Lennon fue colocado en el 8º sitio de la lista 100 Greatest Britons. Entre 2003 y 2008, Rolling Stone reconoció a Lennon en distintas listas de valoración musical, colocándolo en el 5º puesto de la lista, los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, 38º en los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, y el 55º en los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Además, sus álbumes John Lennon / Plástico No Band e Imagine fueron colocados en el 22º y 76º lugar respectivamente en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Fue nombrado miembro del Imperio Británico junto con los otros Beatles en 1965. Posteriormente, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y al Salón de la Fama del Rock en 1994. Discografía. Two Virgins. Life with the Lions. Wedding Album. John Lennon / Plástico No Band. Imagine. Sometime in New York City. Mind Games. Walls and Bridges. Rock'n'Roll. Double Fantasy. Hard Play, Unfinished Dialogue. Milk and Honey. Filmografía. Televisión. Bibliografía.
in his own right. A Spaniard in the works. Securiting by word of mouth.